Le podamos dar un aplauso a Dios por lo que Él es, por lo bueno, por su amor. Y vamos a tener la tercera parte de una predicación que iniciamos que se llama Amor Genuino. ¿Cuántos se acuerdan de esta predicación? Hemos estado desfasándola un poquito, pero esta es la tercera parte. Y está basada en Primera de Timoteo 1:5. Recordemos un poquito nada más, el apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo y le dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, o en otras traducciones es que brota de un corazón limpio. Eso ya lo vimos en una predicación, todo lo que implica un corazón limpio, de una buena conciencia, que eso también ya lo vimos. Si tú no escuchaste las predicaciones o las quieres volver a escuchar, en las redes sociales, ahí en la página de la iglesia en YouTube, ahí se encuentran las predicaciones. Y hoy nos toca ver o analizar de una fe no fingida. Son las tres cosas que debemos desarrollar en nuestra vida para poder permitir que nazca en nuestro corazón o que brote de nuestro corazón el amor que viene de parte de Dios. Dios nos ha mandado y nos ha dado ya un llamado a amar a Él por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo, y de esa manera es como se cumple la escritura, que de tu interior corren y correrán ríos de aguas vivas. No solamente se refiere a la presencia del Espíritu Santo en tu vida, sino al fruto del Espíritu Santo en tu vida, que debemos de analizar que en Gálatas 5 se refiere al fruto del Espíritu, no son los frutos del Espíritu. A veces cometemos el error de pluralizar porque son 9 características, pero la Biblia dice que es un solo fruto y que son 9 rasgos, 9 características de este fruto, y entre ellas es el amor. Y Dios quiere que de nosotros brote ese amor genuino, limpio. Recordemos que Jesús en Mateo 24, Él advierte a la iglesia que por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No quiere decir que esta sea la voluntad de Dios, pero Jesús está advirtiendo que la maldad se ha multiplicado, y el amor que Dios quiere que la iglesia exprese se va a enfriar. Y nosotros precisamente es importante que meditemos en estos pasajes y que empecemos a trabajar en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y debemos afirmar nuestra fe. Amén. Nuestra fe tiene que ser afirmada. Así es que hoy vamos a esta tercera parte, y pues hablando de esa fe no fingida, es la palabra griega pistis, ¿verdad?, la que usa, y cuando dice no fingida está usando la palabra griega anupócritos. La palabra precisamente anupócritos significa que es genuino, que no contiene hipocresía, que no tiene doblez. La palabra para fe es pistis o pisteos, y precisamente habla de una fe no meramente intelectual o superficial, sino es una confianza profunda y activa en Dios y en sus verdades. Sabes, tú y yo vamos a tener paz en estos tiempos a medida que afirmemos sus verdades en nuestro corazón. Muchas veces el cristiano pasa por momentos difíciles de incertidumbre, a veces pasamos por depresión, por ansiedad, y cuando meditamos, ¿por qué estoy pasando por depresión? ¿Por qué estoy pasando por ansiedad? ¿Por qué estoy viviendo la crisis que hoy estoy viviendo? Es porque a veces esas verdades no las estamos creyendo y no estamos confiando plenamente en ellas. ¿Dios me va a librar de esta situación? Estás pasando tal vez una enfermedad, un problema difícil, y ahí está la lucha de nuestra fe. La fe de la cual habla la Escritura es más allá de algo que intelectualmente conozco, más allá de algo superficial. Es una confianza profunda y que activa en Dios e en sus verdades, que puede y tiene el poder de transformar nuestra vida y nuestras acciones.
De hecho, lo que tú y yo hemos sido cambiados y transformados ha sido por esa fe que hemos tenido en Dios. Y recordemos que la fe es un don del Señor, pero a ti y a mí nos toca activar esa fe. Por eso el apóstol Pablo dice que el propósito del mandamiento es un amor que brota de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Vayamos ahí al siguiente libro, que es Segunda de Timoteo. También curiosamente el mismo capítulo 1 y el mismo verso 5. La escritura y el apóstol Pablo está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, diciendo, trayendo a la memoria. El apóstol Pablo está trayendo a la memoria la fe no fingida. Y volvemos al tema de pistis o anupócritos, que es una fe que es genuina, auténtica. Amén. ¿Cuántos tienen una fe genuina? Ay, no los escuché tan seguros. Confiamos en Dios. Nos toca desarrollar una fe genuina, ¿verdad? Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Eso decía el apóstol Pablo de Timoteo. Porque en los versos anteriores dice, me acuerdo de ti, me acuerdo de tus lágrimas, de tus oraciones, de tu profundo deseo de que yo esté bien, y traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, estoy convencido que esa fe genuina también está en ti. Amados, yo estoy convencido que hay fe genuina aquí porque es Dios quien hace la obra, amén. Y confiamos en Dios, pero solo tú y yo tenemos que alinearnos porque el enemigo va a querer afectar nuestra fe, va a querer adulterar nuestra fe. Algo que no es genuino es algo que es, por decir, copiado. Algo que no tiene la autenticidad, la veracidad que debe tener. Y lo vemos en muchos ejemplos. Existe entonces una fe genuina y podríamos deducir que puede existir una fe falsa. Una imitación. Hoy en día vemos muchas cosas originales y muchas cosas de imitación. Lo ve en los mercados, en donde venden, ¿no? Ves ropa de marca y a 200 pesos, ¿no? Y tú dices, eso no puede ser. Porque tiene un proceso diferente y tal, la imitación parece idéntico, pero no es idéntico. Y nosotros tenemos la firma de nuestro Creador, amados. Somos auténticos porque tú y yo no podemos fingir algo que no podemos producir, sino que es algo que Dios hace en nuestros corazones. El enemigo quiere disuadirnos para que ese amor, esa conciencia, esa fe empiecen a ser afectados, porque quiere que nuestros corazones se cierren, el enemigo. Sin embargo, Dios nos ha hablado y nos ha mandado a que nuestro amor debe ser genuino, original. Vayamos a una cita, Romanos 12:9. Romanos 12:9 en la Nueva Versión Internacional dice, el amor debe ser sincero o no fingido. Y utiliza la misma palabra que es la palabra anopócritus o anupócritu, que significa sin fingimiento, y habla de ese amor. Dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Hoy en día la maldad está afectando el mundo entero. El enemigo está hoy más que nunca desatando todas sus estrategias para hacer retroceder a la iglesia. Y Dios dice, aférrense al bien en esta traducción. Y habla igual de lo genuino, de lo que no es
ficticio de lo que es real. Santiago 2:17, quisiera ir a esa cita también en la Nueva Versión Internacional, dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe verdadera, la fe genuina, tiene que tener una evidencia, amén. Usted y yo sabemos perfectamente que nuestra salvación no es por obras, ¿estamos de acuerdo? La salvación no es por obras, porque si no estaríamos gloriándonos en nosotros mismos. La salvación es por fe, amén. La salvación es por fe y este es un regalo de Dios. Pero la Biblia explica claramente que fuimos llamados para buenas obras. Entonces el apóstol Santiago dice: la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Una fe que no tiene evidencia, que no tiene testimonio, que no tiene expresión, es una fe que está entonces teniendo un problema. Porque la fe genuina, la fe verdadera, la fe apócritus, la fe que es sincera totalmente, evidencia algo. Entonces, es genuina, es auténtica, porque no busca impresionar a otras personas, sino que expresa acciones que están fundamentadas en convicciones profundas. La fe genuina y auténtica no es aquella superficial o que profesa o que quiere impresionar a los demás. ¿Cuántas veces vemos gente que hace donaciones, que hace cosas y todo lo hace por impresionar a los demás? Pero no hay convicciones dentro de esa persona. Y tú y yo no somos personas superficiales. Es decir, que nada más se vea lo que la gente puede ver. Nuestra fe está fundada en convicciones profundas. Tú tienes convicciones profundas y son tus convicciones las que te tienen que mantener de pie cuando el enemigo quiera venir a atacar con todo. Tus convicciones son tan profundas que han transformado tu vida, que han transformado tu interior y que hacen que te expreses. Por eso la fe sin obras es una fe que muerta, no ha dado fruto, no ha producido, no ha profundizado al nivel que tiene que profundizar. Y eso es lo que la palabra nos está enseñando. Una fe genuina es ausente o hay ausencia de hipocresía, no hay una doble vida, no hay una discrepancia, no hay una incongruencia entre lo que tú dices, en lo que crees y en lo que tú vives. Amén. La fe sincera se manifiesta en acciones coherentes con lo que tú crees. Eso es lo importante que tú lo tengas. ¿Eres coherente en la forma como vives, en la forma como tú crees? ¿Hay discrepancia en tu forma de vivir con los mandamientos de Cristo? ¿En la forma en cómo actúas? Ay, pastor, se me olvidó que era cristiano y le tuve que dar o tuve que hacer esto. Espérate, ¿cómo que se te olvida que eres cristiano? Entonces eres un cristiano superficial. Porque un cristiano de convicciones, esas convicciones las va a presentar en los lugares donde tal vez nadie lo vea, pero él dice: esas convicciones me acompañan, soy coherente. Y somos llamados a vivir así. Amén. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, en la traducción de la Reina Valera, Santiago 2:14 nos dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene acciones? No tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ven paz, caliéntate y sáciate, pero no le da las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? El ejemplo es bastante simbólico.
todo debe de estar completo. Una gente en necesidad, el mandamiento es ayudar al necesitado, pero tú tienes la posibilidad de suplir esa necesidad, pero no lo haces completamente. ¿Estás cumpliendo ese mandamiento? No. Lo mismo dice aquí entonces. Cuando entonces dice alguien que tiene fe, pero no está completa esa fe, porque no tiene sus obras, sus acciones, no están al nivel de ese nivel de convicción, entonces es una fe muerta en sí misma. Eso dice el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra fe se completa cuando tus acciones empiezan a evidenciar lo que tú crees o lo que dices creer. Por eso lo que yo creo no debe estar solamente en mi mente, sino debe bajar a mi corazón, producir una convicción y hacer una transformación en mi vida para que yo pueda alinearme a lo que digo creer. Qué importante es que comprendamos este pasaje. Una fe genuina, una fe sincera que producirá en mí un amor genuino. Amén. Entonces, nuestra fe no debe ser una fe pasiva, sino una confianza viva y dinámica que se apoya en Dios, descansa en Dios. En todas las circunstancias de la vida que tú vives, implica una dependencia de Dios y una obediencia a su voluntad. Le obedeces porque confías en Dios. Dependes de Él. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esta situación? Y a veces, y la mayoría de las veces, escuche bien, siempre hay cosas que nos rebasan, que son más fuertes que nosotros, que no podemos controlar, porque si no, entonces, ¿dónde estaría la fe? Si tú pudieras controlar todas las cosas, a veces tenemos ese problema, ¿no? Queremos tener en control, ¿qué? Todas las cosas, porque es ahí donde tenemos paz, pero no es paz, es comodidad. La paz es cuando tú estás confiando en que todo lo que te está pasando, Dios va a ayudarte, va a tomar el control. Cuando tú decides obedecer a Dios es porque estás confiando en que ese camino, sabes que es mejor que los cientos de opciones que te ofrece el mundo o el enemigo. Tú estás hacia lo que Dios dice. Y a veces, lo hemos dicho otras ocasiones, a veces sabes que solamente por obedecer eso, sabes que hay seguridad, porque sabes que hay un puerto seguro. Mientras tanto, los demás no sabes si te llevan a un puerto seguro, porque no es la voluntad de Dios o no están los mandamientos de Dios establecidos en esas decisiones. Qué importante es decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces nos aventamos como el borras, decimos por ahí, ¿verdad? Y ya después andamos pidiendo auxilio para que Dios nos rescate. Pero qué importante es trazar la línea desde un principio, amén. Porque eso os habla de una fe activa, de una fe viva, de una fe dinámica. Se apoya en Dios y todas sus circunstancias se expresan que dependo de Dios y por lo tanto obedezco a su voluntad. Hay una transformación personal. La fe genuina produce un cambio en tu forma de pensar. Y si produce un cambio en tu forma de pensar, va a cambiar tu estado anímico y tu forma de actuar. Si tú confías en que Dios tiene tu vida en sus manos y tienes una noticia de un cáncer, todos tenemos un día de morir, ¿estamos de acuerdo? Solamente que no lo sabemos. Y una noticia de un cáncer o de una muerte que te pueden decir tienes algo crónico y va a pasar esto, tú estás confiando en que lo único que te dijeron es el día o el tiempo en que te ibas a morir, pero tú ya sabías que eso iba a pasar, pero tú sabes con quién vas a estar si tú mueres. No sé si me doy a entender, pero tú también estás confiando en decir Dios es el dador de vida. A mí me bendice el testimonio de mi papá. Cuando le detectaron cáncer, nosotros todos estamos afligidos. Le daban 3 meses de vida si él no hacía algo al respecto. Y todos queríamos que se operara y que se quitara un riñón y que con eso iba a tener más tiempo de vida. Y mi papá dice, Dios
yo no me voy a operar. Dios sabe los días de mi vida. Y si Dios me quiere mantener con vida estos 3 meses, adelante. Esos 3 meses se convirtieron en años. Y no murió de cáncer mi papá. Y qué importante es la fe y la confianza de que Dios tiene el control. ¿Cuántas veces una noticia de cáncer a la gente la desmorona? Pero una fe genuina, profunda, cambia tu forma de pensar. Mi vida le pertenece a Dios. Mi vida es de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué me va a desmoronar una mala noticia? Si Dios es el que tiene mi vida en sus manos. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué pensar que Dios me ha abandonado cuando estoy pasando por una crisis? Job aprendió a decir esto. ¿Alabaremos a Dios nada más por lo bueno y no por lo malo que recibimos? Porque el concepto malo es relativo en tu mente. ¿Por qué le llamas malo si Dios lo está permitiendo? Algo puede producir en tu vida. ¿Sí o no? La fe genuina produce un cambio en la forma de pensar, de sentir y de actuar. Nos moldea la imagen de Cristo y nos impulsa a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La fe genuina produce en nosotros perseverancia. Escuche bien, la fe sincera perdura a través de las pruebas y dificultades, porque aunque estás pasando algo difícil, sabes que algo va a mejorar porque Dios va a tomar el control. Regresando al tema del cáncer, no te tiene que destruir una noticia del cáncer, porque sabes que si mueres te vas con Dios, pero también sabes que Dios es un Dios de milagros y Él te puede sanar y puede cambiar tu situación y tu realidad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios que nos da esperanza, amén. No tenemos un Dios que, ay, me va a sanar y si no me sana, ay, pobre de mí, mi vida, ¿a dónde va a ir mi vida? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿por qué es ganancia? Porque ya estás delante de Él. ¿Sabes? Esa noticia no la teníamos si no fuera por Cristo Jesús que vino a derramar su vida en la cruz. Si Cristo no hubiera bajado a esa cruz, tú y yo no pudiéramos tener esta noticia y esta seguridad en nuestra vida. Porque ¿qué nos llevaría a la presencia del Padre? ¿Tus obras? ¿Tu buena conducta? Sin embargo, es Jesucristo la puerta, el acceso al Padre. Y hemos creído en Cristo y creemos en sus promesas. Y Él es fiel a sus promesas, amén. Porque Él ha cumplido cada una de las cosas que han salido de su boca. Él se levantó de entre los muertos y Él nos anunció que iban a venir tiempos difíciles, ¿sí o no? ¿No lo anticipó, sí o no? Pero no todo va a ser tiempo difícil. Va a llegar el día en que Cristo restaurará todas las cosas y estaremos plenamente con Él. Así es que en esta vida podemos sufrir adversidades, pero hay una vida nueva que nos aguarda en Dios. Amén. Por eso tenemos que caminar de manera diferente. Estamos en un mundo caótico. Usted ha visto las noticias, en los rumores de guerra. Estamos al tope, al máximo. Estados Unidos acaba de bombardear bases militares donde producían uranio en Irán. Y eso, ¿sabe el problema que eso es? Porque una lo hizo sin autorización del Congreso. Eso detona un problema interno en el país y eso detona un problema internacional donde pueden entrar a esa tensión de guerra los países que están aliados con Irán, que es Rusia, en el famoso BRICS. Entonces todas estas cosas al mundo lo están entenebreciendo y lo están llenando de desesperanza. Y es lo que hablábamos y lo hablo seguido con los jóvenes. Los jóvenes hoy no tienen ganas de casarse porque no hay una esperanza que ellos puedan ver. Pero sabes, tú no tienes una esperanza en base a lo que ves, sino a lo que Dios te ha prometido. Por eso un joven no puede tener sus proyectos de vida. Porque mira cómo está el mundo y así me voy a casar y así voy a tener hijos. Pues si Dios te permitió vivir en este tiempo, Dios tiene planes para ti, fíjate. Y tus planes no pueden ser en base a la situación mundial o lo que está pasando. Tú debes estar conforme a Dios. Los judíos, aún en sus persecuciones hace 60 años,
entendían que era un pueblo que tenía que continuar. Y esa es una enseñanza porque había fe en ellos. Y hay fe. ¿Me va siguiendo? Nuestra fe produce perseverancia, no se desvanece fácilmente ante la oposición o el sufrimiento, sino que se fortalece en la adversidad. Amén. Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Y vamos a hacer la contraparte porque este tema es muy importante, porque a veces la gente se confunde. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo te desligaste los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe ¿qué? La esperanza de la justicia. El verso 5 es el que quiero resaltar. Nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, aguardamos por fe, que también nos ha sido dada, la esperanza de ¿qué? De que somos perdonados, de que somos justificados, de que somos libres, de que somos santos, de que somos bendecidos por Dios. No es por obras. Hay personas hoy en día que se siguen circuncidando, cristianos que quieren regresar a un tipo de cristianismo judaico. Y hay personas que desafortunadamente han perdido su identidad y no han entendido lo que es una fe genuina. Y dice la Biblia que aquellos que en el caso del que está presentando Pablo, la gente se circuncidaba teniendo a Cristo en su corazón, pensando que circuncidándose estaba obligado a guardar todavía la ley, aún teniendo a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, los que hacen esto se han desligado de Jesús, porque se están justificando por las obras de la ley. Y todos aquellos que quieren en base a sus propios esfuerzos, méritos, obras, presentarse ante Dios justos, no lo van a lograr. Se han caído de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo, dice el verso 6 de Gálatas 5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. La fe completa, ¿me va siguiendo? La fe genuina, la fe que tiene acciones y que esas acciones son, el fundamento es el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Me va siguiendo? Así es que tú y yo somos llamados a tener una fe genuina. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, ni fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dos cosas muestra aquí el pasaje de la Escritura. Uno, la fe de Enoc, lo que él creía, pero otro, el testimonio de Enoc. Amén. Dile al que está a tu lado, se tiene que ver tu fe, díselo, y se tiene que ver tu testimonio, porque la fe sin obras es fe muerta. Por eso dice en Hebreos, ahora en el verso 6 de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Y pensamos que esa fe la producimos nosotros. Ay, ayuda, no tengo fe. Si tienes fe, porque Dios nos da fe para creer en Él. Lo que no tienes es la valentía de ponerla en práctica. Porque a Pedro Jesús le dijo, ven, Señor, si eres tú, manda que yo vaya allá. Y Jesús le dice, ven. Y empezó a caminar, ¿se acuerda? Sobre las olas. Pero de repente algo lo distrajo. ¿Qué lo distrajo? ¿Se acuerda? La tempestad. Lo fuerte de las olas que empezaron a golpearlo. Porque cuando tú estás dando pasos de fe, escucha bien, siempre se van a levantar olas y tempestades para distraerte, porque el enemigo quiere nulificar tu fe y Dios quiere glorificar tu fe. Escucha bien, porque cuando Él glorifica tu fe, se glorifica a sí mismo, porque le das gloria
a Dios porque estás confiando y creyendo en Él, porque no son tus fuerzas. Pedro tuvo que aprender que no, cuando estaba caminando, tal vez posiblemente las olas lo empezaron a atemorizar y tal vez posiblemente empezó a decir: estoy haciendo lo que nadie de estos de acá atrás está haciendo. Pero tú y yo no podemos hacer nada si no es por la gracia que nos es otorgada. ¿Me vas siguiendo? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios esté convencido, crea que le hay y que Él es ¿qué? Galardonador de lo que le buscan. Meditemos un poquito. Este pasaje es profundo. No solamente saber que existe un Dios, no solamente saber que hay un Dios que me ama, sino que debo caminar con ese Dios. Escuche bien, buscar a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Si tú crees en Dios, entonces tú tienes que buscarle. Cuando dejas de buscar a Dios, escucha bien, dejas de tener fe, porque entonces estás confiando en ¿quién? Yo sé que Dios me acompaña todos los días, yo sé que Dios está conmigo todo. Qué bueno que lo sabes. ¿Cómo lo evidencias? ¿Nada más diciéndolo? Lo evidencias cuando estás buscándole todos los días. Pero cuando dejas de buscar a Dios, entonces tú no estás obrando en fe, no estás actuando en fe, ¿me explico? Sino en tus fuerzas, porque estás diciendo que no lo necesitas. Por eso necesitamos caminar y buscar a Dios cada cuando, cada día. Y somos llamados a agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Porque hoy en día queremos que Dios se agrade de nosotros sin nosotros buscar agradarnos de Dios. ¿Qué implica una fe no fingida? ¿Qué implica o qué fruto produce una fe no fingida? ¿O qué implicaciones hay? ¿Cómo detecto a alguien que tiene una fe no fingida? Se conecta con la fuente de amor que es Dios. La fe nos une a Dios, amén. ¿Quién es la fuente suprema del amor? Al confiar en Él recibimos el amor que viene de Él y su capacidad para amar a los demás. Señor, no puedo perdonar a esta persona porque mi corazón está lleno de odio, de resentimiento, pero vengo a ti, la fuente de amor, para ser limpiado, para recibir ese amor que me dé la capacidad y la autoridad de amar y de perdonar al que no he querido perdonar. ¿Cómo dices amar a Dios, tener fe en Dios, si no has perdonado a alguien? Tienes resentimiento en tu corazón. Cuando te nombran el nombre de esa persona, sientes que la panza se te revuelve y que todo empieza ahí. Eso es un síntoma de que no hay amor en tu vida y que no estás manifestando una fe genuina. Cuando confías en Él, recibes su amor, amén. Y al recibir su amor, recibes su capacidad para amar a los demás. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. De modo que si tú y yo no amamos, entonces no estamos conociendo a Dios y entonces nuestra fe no es genuina. Algo le pasó a nuestra fe. Algo le pasó a tu fe. ¿Amas verdaderamente? A veces estamos bien amargados, cristianos amargados, a veces andamos así, sí o no. Me ha tocado andar así a veces a mí. Y lo único que me doy cuenta es que me hace falta venir a esa fuente. Cargando cosas, a veces cargamos hasta cosas ministeriales o de la iglesia o que tienen que ver con Dios, pero eso no es excusa para que no estés lleno de ese amor. Eso no es excusa para que no estés cercano a Dios. Antes de que tú sirvas a Dios o sirvas en un ministerio, eres llamado a conocer a Dios. ¿Me va siguiendo? Porque de Él es la fuente de ese amor. Él es el que va a producir el querer como el hacer. ¿Sí o no? Ya los veo muy callados. Motiva a la obediencia.
Una fe genuina nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué tanto obedeces la palabra de Dios? ¿O somos como esa terquedad espiritual que tenía el pueblo de Israel? Conocía a Dios, sabía de Dios, vio los milagros de Dios, oyó de los milagros de Dios, sin embargo seguían haciendo lo que bien les parecía, como en la época de los jueces. No estaban dispuestos a dejarse gobernar por Dios. Y a veces hay cristianos así, creen en Dios, dicen amar a Dios, saben que Dios es poderoso, pero viven la vida a su manera, como el profeta Frank Sinatra, ¿verdad? En su canción, a mi manera. Y no nos sometemos a Dios. Y entonces ahí, eso quiere decir que no tienes una fe genuina. Una fe genuina te lleva a obedecer los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento de amar a tu prójimo. Jesús dijo en Juan 14:15: si me aman, guarden mis mandamientos. Una fe genuina produce el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, el amor es la primera expresión del fruto del Espíritu. Recordemos que no son frutos, es fruto. Y justo uno de esos frutos es también, un aspecto de ese fruto es la fe. Amén. Nuestra fe tiene que ir ¿qué? En aumento, en crecimiento. Una fe genuina implica que la persona tiene poder para amar aún en los momentos más difíciles. La fe en el amor incondicional de Dios nos capacita para extender ese mismo amor a personas que pueden ser difíciles de amar. Si me ayudan con el teclado, por favor, o el ministerio de alabanza, si puede pasar, con la de adoración que cantaron al último. Ven y encuéntrame otra vez. Y quiero terminar con 1 Juan 3:19. 1 Juan 3:19 dice la Escritura: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Fíjense qué importante pasaje, qué bonito pasaje. En esto conocemos que tú y yo somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Yo creo que tú y yo necesitamos en estos tiempos asegurar nuestros corazones en Dios. Vienen cosas y se vienen cosas muy difíciles, amados. Pero dice el verso 20 de 1 Juan 3: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Obviamente nuestro corazón, hablábamos en los temas, en los pasajes anteriores, debe estar sensible, nuestro corazón y nuestra conciencia limpia, sensible, porque es lo que Dios puso para detectar cuando no estamos bien. Es como cuando tú tienes hambre y ¿qué haces? Ya sabes que te pones de malas. Yo después de las 9:30 ya no puedo estar sin desayunar porque me vuelvo shuek. Algunas personas que trabajan conmigo me preguntan antes de dar una mala noticia, me dicen: ¿ya desayunó? Y les digo: ya. Pues entonces sí le puedo decir. Cuando les digo no he desayunado, le digo después de que desayune. ¿A qué me refiero con este ejemplo? Que tu organismo es maravilloso, porque el hambre o el dolor es algo benéfico, porque te está avisando de que algo necesita ser atendido. ¿Estamos de acuerdo? Y nuestro corazón y nuestra conciencia, Dios puso eso, y tiene que estar ahí sensible, limpio y buena nuestra conciencia, porque cuando no estamos bien con Dios, inmediatamente tenemos que atender eso. Me siento lejos de Dios. ¿A veces has pensado eso? Sí. Puede ser un síntoma de tu conciencia, de tu corazón. ¿Por qué te sientes lejos de Dios? Y posiblemente llegues a un hecho, a un acto, a un pensamiento, a una actitud que sabes que no está bien. ¿Y sabes qué tenemos que hacer?
Como cuando tenemos hambre, ¿qué haces? No dices, me la aguanto y le sigo, ¿no? ¿Sigues? ¿Haces eso? Pues a lo mejor un día te quedas sin desayunar, pero no te creo que te pases la tarde ni la noche sin hacerlo. No creo que llegue al otro día y digas, bueno, así me la sigo, al fin que no pasa nada, sigo. Si tú continúas así, llega un momento en que caes enfermo. Un dolor que no es atendido, al rato va a ser un problema más grave y vas a tener que ir tarde que temprano al doctor. Por eso dice la Escritura, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Es decir, que si hay algo que no está bien en tu vida, ven a Dios, porque mayor que eso es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Y después verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces están los dos casos. Cuando nuestro corazón nos reprende, necesitamos de Dios. Cuando nuestro corazón no nos reprende, entonces también tenemos confianza y desarrollamos confianza en Dios. Él es nuestra fuente. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tenemos dos cosas por hacer: guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Dios. A Dios le agrada que tú perdones a la persona que te lastimó. A Dios le agrada que tú tomes la iniciativa de alguien que por alguna razón se alejaron. A Dios le gusta que tú eches al olvido todo aquello que te ha hecho fulano o sutano y que les des nuevas oportunidades. A Dios le gusta que pienses en restaurar, en unidad. A Dios le agrada que tú tengas el corazón y la mente de Él. Por eso dice el verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Ponte de pie, por favor. Entonces, qué importante es ir comprendiendo la necesidad de tener un corazón purificado, una buena conciencia y una fe auténtica, porque eso va a hacer que brote en ti el amor puro de Dios. Así es que en esta mañana, ¿por qué no te presentas ante Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Si tu corazón te reprende, ponte a cuentas con Él. Si tu corazón no te reprende, ven a Él y adórale. Pero hay solución para cualquiera de los dos casos. Y Dios quiere que nos llenemos de Él.